Si en todas las ciudades españolas en las que hubo juderías, la persistencia de la cultura hebraica fue una realidad durante siglos, en Palma de Mallorca la herencia de los judíos, identificada con los shuetes o chuetas, ha sido evidente hasta nuestros días. Mucho tuvo que ver en este ejercicio de permanencia la existencia en la Edad Media de una comunidad judía de clase muy pudiente, lo que les permitió más fácilmente adaptarse a los vaivenes del tiempo. En Palma, la belleza y la precisión reflejada en el Atlas catalán, elaborado por Abraham y Jefudá Cresqués, regalo del infante Juan a Carlos V de Francia, dan buena idea de la relevante posición de los judíos mallorquines del siglo XIV. La Casa de los Cresqués, en la calle dels Botons, es una de las muchas viviendas nobles que tuvieron los judíos en el Cal Mayor, una de las dos juderías de la ciudad, donde todavía permanecen bien visibles numerosas referencias de su presencia, como las piedras sobre las que se levanta la iglesia de Montesión, veneradas por judíos de todo el mundo que quieren traspasar las barreras del tiempo tocando los cimientos de la antigua sinagoga. La calle Torre del Amor, que evoca la historia de Magaluf Nadjar, quien logró del rey la orden de rebajar la altura de la torre de su rival, Moshe Fakim, para que no pudiera espiar los movimientos de su esposa, de la que estaba enamorado. En el Cal Menor, las calles de Jaume II y de Argentaria son dos bulliciosos centros comerciales con aire de zoco medieval, donde los judíos primero y los conversos después han seguido con sus negocios a lo largo de los siglos. Entre ellos, las muy célebres botonerías mallorquinas. En el Cal Menor se encuentra también la Plaza Mayor, donde estuvo la Casa Negra de la Inquisición, que recuerda la parte peor de esta historia. Una historia triste que también tiene cita en el castillo de Belver, donde los judíos junto con los jurados de la ciudad tuvieron que refugiarse durante las matanzas de 1391. A estos dos barrios hay que añadir todavía el espacio que ocupó la Almudaina dels Jueus en la ciudadela musulmana, como cuentan las crónicas del siglo XII. Los fantásticos rimonims del Museo de la Catedral, uno de los pocos objetos de gran belleza perfectamente conservados hasta la actualidad. El Palau de la Almudaina o el Convento de Santo Domingo, hoy Parlament de las Illes Balears, y en su día lugar de exposición de los sanbenitos adjudicados por la Inquisición a los judaizantes, son hitos en esta ruta, que identifica el esplendor de la aljama en tiempos de la dominación musulmana. Y muchas otras cosas aún que admirar, que disfrutar y que degustar en esta ciudad de luz y ventanas abiertas de par en par al Mediterráneo. Sin duda la que mejor conserva, en la entretela de su propia identidad, la semilla del pasado judío.